saludo a todos, una maravillosa semana. Aquí estamos nuevamente retomando estas enseñanzas. Vamos a dar chance a que se unan más personas para dar el inicio a la enseñanza de hoy, ¿ok? Mientras se van uniendo más personas, quiero informarles que el taller que se va a dar es gestionar la vida y la energía. Es un taller bastante interesante para despertar la conciencia hacia la manera en cómo vamos llevando la vida, y es caer en cuenta que vamos en la vida más por reacción que por gestión. Y lo interesante es que en ese taller van a aprender cómo gestionar técnicas, maneras para aprender a gestionar y los pilares fundamentales de la vida, que si no gestionamos estas partes, pues la vida se nos pone más complicada. Bueno, voy a hacer los permisos y iniciamos la enseñanza. ¿Ok? Paz y bendición a todos ustedes, seres maravillosos. Me es grato estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy voy a tocar un tema muy importante, que es hablar del ego y la vida, porque muchas personas todavía no entran en la conciencia a entender lo que el ego representa en la existencia de cada uno de ustedes. Yo comienzo como suelo hacerlo siempre. ¿Qué es el ego? Para muchos el ego es considerado como una parte del ser que se enlaza con el cuerpo mental. Pero el ego es una manera que se proyecta hacia la vida y hacia el mundo. ¿Por qué es importante estar en conciencia del ego? Primero, porque cuando se entiende lo que es el ego, cada uno de ustedes va a tener más control hacia lo que hace en su vida, entendiendo cuando es por ego que más por conciencia. La conciencia actúa siempre en una reflexión. El ego no actúa por reflexión. El ego es reactivo. El ego se nutre de las emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí quiero detenerme. Que cuando hablas de emociones, no me voy a cansar de explicarles que las emociones siempre van a estar en ustedes. ¿Por qué? Porque todos ustedes son seres emocionales, que significa que el sentir es parte fundamental de la vida. Pero cuando hablamos del ego, es entender que el ego se nutre de estas emociones, queriendo resaltar ciertos aspectos de la vida que, en vez de llevarlos a ustedes a maneras más positivas, los lleva a maneras de más conflicto, de más encuentros un poco fuertes hacia sus vidas y hacia los demás. El ego le gusta aparentar, le gusta mostrarse, el ego le gusta sentirse que es importante. ¿Qué ejemplo voy a darte para que vayan entendiendo lo que es el ego? Uno de los ejemplos es: usted es una persona que se ha formado, ¿verdad? Ha estudiado,
ha hecho estudios y una parte de usted pues se siente contenta. Una parte está a lo que llaman ustedes orgulloso en saber de que pues tiene conocimientos, y más allá de conocimientos pues también es aceptar que hay destrezas. Pero resulta que el ego, ¿qué hace? Porque usted diría, pero está mal que reconozca, está mal que yo sepa todo lo que hay en mí. No, es bueno que cada uno de ustedes sepa lo que hay en ustedes, pero aprendiéndolo a llevar en humildad, valor, porque cada uno tiene que valorar lo que hay en ustedes y lo que ustedes pueden desarrollar en sus vidas bajo ciertas destrezas. Pero con el ego eso pasa a un lado y empieza el yo, o a esto que llamarían ustedes el yoísmo. Yo lo hago mejor que nadie, como yo no hay nadie. Entonces ya se distorsiona el contenido hacia la manera en cómo puedas ir manejando todas las cosas en función a tu vida. No es lo mismo que usted acepte para usted y entienda donde usted va a decir, yo sé hacer eso, yo domino, yo tengo la destreza, a que usted de una vez señale y diga que usted lo hace mejor que nadie sin crear un reconocimiento hacia que otra persona puede estarlo haciendo tan igual o mejor que tú. Entonces ahí es donde empezamos a comprender el ego. Otro ejemplo que te voy a poner son en situaciones de la vida en donde muy calladamente usted reconoce, por decir algo, que usted obró mal, pero su ego no le va a permitir que usted baje la cabeza en crear un reconocimiento a que usted se equivocó. Entonces ahí viene el ego, en donde yo me voy a mostrar en actitudes y maneras para no aceptar que equivoqué. Entonces, si vamos entendiendo estos ejemplos, pues vas a entender lo que es el ego. El ego lleva a las personas a hacer muchas cosas, y mira esto interesante, porque lleva a hacer cosas que en muchos momentos resultan desafiantes. Y es algo así como que la persona se las juega todas, con tal de que digan de que usted lo hizo mejor que nadie y no acepta que alguien pueda hacerlo tan igual o mejor que usted, porque su ego no lo va a permitir. Entonces el ego lleva al ser a una serie de jugadas que en vez de hacerle la vida más fácil y sencilla, lo meten, imagina si te metes como por caminos o sendas de demasiado conflicto, porque el ego lleva muchas veces a ustedes a llevarlos a maneras muy competitivas. Pero el problema no es la manera competitiva, son formas que ustedes mismos están creando en ustedes. Entonces esto comienza a resultar bastante agotador, bastante desgastante, porque siempre van a estar en esa lucha por querer hacer las cosas mejor que nadie. Y oye, todos los seres de alguna manera pues tienen sus habilidades, sus cualidades, sus virtudes, y el que alguien no tenga la misma habilidad que usted o que otra persona no significa que sea menos que nadie, porque no. Quien empieza a crear, mira esto interesante, quien empieza a crear los calificativos es el ego, porque el ego no va a permitir la competencia, porque el ego siempre va a querer llamar la atención en decir, aquí estoy yo, véanme, quién mejor que yo,
Y siempre el ego va a estar hablando de sí mismo. Entonces es una manera, vamos a llamarla así para mayor comprensión, una manera muy yoísta, porque yo lo hago, yo lo domino, yo soy quien sé esto, yo. Vaya, llega un momento que ya las personas huyen de esas personalidades porque crean incomodidad, no porque se sientan menos, sino porque simplemente esas maneras de yo a veces resultan un poco incómodas para poder entablar buenas relaciones o buenas maneras en trabajo, buenas maneras en asociaciones, porque si usted llega a un lugar donde usted quiere dar lo mejor de usted, no deje que su ego sea el protagonista, porque cuando el ego es el protagonista, te va alejando y va a llegar un momento que vas a sentir las distancias que se crean a través de las personas, pero usted en su no aceptación, ¿qué va a decir? No, me apartan porque saben que soy mejor. No, te están apartando porque simplemente tienes una manera o personalidad, vamos a llamarla así también, que genera conflictos por no aceptar. El ego se imagina que el ego saca muchas raíces y entre esas raíces que saca el ego es la no aceptación. No acepto que nadie me diga nada. Y si no aceptas que nadie diga nada, pues vas a estar en conflicto, porque entonces el día que quieres reclamar algo, ya las personas no van a querer hablar. ¿Por qué? Porque en su mundo ocurre algo y quiero que esto lo tomes en conciencia. En su mundo ocurre algo en el que las personas se crean ya una imagen. Entonces yo los invito a ustedes a que en este momento te preguntes a ti mismo, ¿qué imagen estoy creando yo en el mundo? Así como el ego crea las imágenes de el superpoderoso, el mejor que nadie, pues también hay personas que en su baja autoestima pues crean imágenes de inseguridad. Y entonces es interesante porque el ego siempre se está defendiendo del mundo. Entonces resulta que usted se siente inseguro de sí mismo y alguien quiere decirte algo y usted en ese ego, porque el ego asalta en todo momento y a veces no se dan cuenta, entonces usted en vez de oír lo que van a decir, usted asalta por su ego en defensa. Me estoy defendiendo. ¿Por qué? Porque no quiero demostrarle al mundo las debilidades. Usted podría hacerme una pregunta sabia y en esa pregunta sabia sería, ¿es bueno mostrar las debilidades? No hay problema de mostrar las debilidades. ¿Sabe por qué? Porque todos, absolutamente todos los seres llevan consigo debilidades. Y una persona que está en conciencia y que no es su ego quien maneja su vida, entiende que a través de las debilidades se descubren las grandes fortalezas. Pero su ego no va a permitir que usted se muestre débil al mundo. El ego no va a permitir que usted se muestre inseguro, a pesar de que internamente puedas tener un mundo revuelto de inseguridades, de baja autoestima, pero el ego siempre va a mostrar, yo estoy bien, yo estoy maravilloso. Lo increíble es que todo en la vida es un lenguaje. Y en ese lenguaje de la vida, los que están afuera, que son observadores, se dan cuenta y saben cómo es realmente la vida de esos seres, pero no se atreven ni siquiera a hablar porque saben que el ego de esas personas no lo van a permitir.
Entonces es interesante ubicarnos y entender que en más de algún momento el ego sale en la vida de ustedes. Porque ustedes en ese revolver de vida, en sentirse más espirituales, pues piensan que no tiene ego y resulta que a veces las personas que dicen ser espirituales obran más por su ego que por la verdadera humildad. El espíritu se centra en la sabiduría y la sabiduría no es del ego, porque el ego siempre está en un estado de atención emocional, en un estado de atención de defensa, en un estado de atención en no permitir que nadie diga algo de mí. Porque siempre, imagínalo así, que el ego es como una capa que tuvieras encima que siempre está peleando. Calma, suelta el ego. En más de un momento, permítete aceptar, sé humilde. Bajar la cabeza no es malo, porque ustedes malinterpretan el bajar la cabeza como un acto en donde te van a humillar. No, bajar la cabeza es un acto de aceptación, es un acto de honra. Y si usted honra a quien le está ayudando a ver una parte que usted no está viendo, pues es un acto de humildad. Y en el ego pues no se permite la humildad, porque yo no voy a bajarle la cabeza a nadie. Por eso digo, existen muchas maneras de ego y la vida es tan maravillosa, la vida es tan perfecta, que entonces ustedes no se permiten escuchar lo que el mundo está dando en señales. Y quiero decirte algo para que lo entiendas mucho mejor. Hay cosas que por conciencia ustedes se van a dar cuenta, ¿ok? Pero hay cosas que lamentablemente escapan. ¿Por qué? Porque son muy sutiles. A veces son comportamientos que ni siquiera ustedes mismos están en esa conciencia dándose cuenta de que los está generando, si no es por una situación que aborda su vida o porque alguien tiene esa capacidad de observación mucho más allá que usted mismo, y entonces se toma esa libertad de hablar. Entonces usted podría decirme, bueno, pero ¿quién es esa persona para decirme a mí esto o aquello? En cierto modo tienes razón, pero no es el hecho que te lo digan, sino la manera como los egos enfrentan aceptar lo que se les está diciendo. Y si no hay una aceptación de parte, pues los egos van a estar siempre chocando y siempre en conflicto. Lo interesante es que las personas, cuando despiertan en una gran conciencia, no compiten, no están batallando con nadie, porque están muy claras hacia sí mismos de lo que son y de lo que cada uno hace y la manera de hacer. Lamentablemente, ustedes pues no son culpables de muchos de esos programas. ¿Por qué? Porque un gran grupo de seres viene de un programa de afuera. ¿Qué significa? Que siempre estamos viendo lo que está afuera. Nadie les enseñó venir aquí adentro, ¿verdad? Nadie les enseñó a decirles, mira primero en ti para que después vayas a ver al mundo. No, para ustedes es más fácil ir de una vez afuera, ver todas las equivocaciones de las personas, los errores, las debilidades, inclusive ven el ego de las personas, pero no aceptan ver el ego propio. Y entonces el ego envuelve todos los aspectos de la vida, a nivel de parejas, a nivel de trabajo, a nivel de estudios, a nivel
de muchas cosas está el ego siempre queriendo resaltar. Yo les hago una sabia pregunta: ¿cuántas veces no han estado ustedes en lugares, verdad? Vamos a decir reuniones, que llega alguien y ni siquiera, lo interesante es que a veces ni siquiera se dan cuenta hacia sí mismos, empiezan a hablar, no, porque yo hago esto, porque yo sé de esto, porque yo, y ya las personas pues lo miran de cierta manera como diciendo, vaya, ya llegó a hablar de lo maravilloso que es. Entonces, eso es el ego. No es que usted no vaya a hablar de usted, porque usted tiene también que aprender a dar un valor y un reconocimiento a su ser, pero en equilibrio. Todo lo que sale del equilibrio, pues desajusta y crea desorden. Usted tiene que dar un valor en saber lo bueno que cada uno de ustedes es para muchas cosas, porque lo maravilloso de ustedes, mis amados, es que ustedes son buenos para muchas cosas. Pero esto no significa que usted va a estar diciéndole a todas las personas todo el tiempo que se reúne, porque entonces ahí estás, ¿cómo explico esto? Estás acentuando tus debilidades. Entonces el ego, por querer ocultar, muestra más rápido las debilidades. Entonces, sé humilde. La humildad va acompañada de una gran dosis de sabiduría. Lamentablemente, ustedes en su mundo manejan la humildad con pobreza. No, eso no tiene nada que ver la humildad con la pobreza. La humildad es en la manera de actuar. Una persona consciente, ¿verdad? Una persona que está clara de lo que es, no necesita competir con el mundo porque está muy consciente de sus habilidades, de su inteligencia. El que siempre quiere recalcar la inteligencia y la habilidad es el ego. Entonces ahí es donde entra la humildad. Y el sabio en esa humildad dice, yo solo sé que no sé. Yo solo sé que tengo mucho que aprender. Eso no es del ego, porque el ego nunca va a reconocer, sino el ego siempre va a decir. El ego se nutre muchas veces, miren esto, de emociones muy, muy fuertes. Por eso saber diferenciar este tipo de sentir te ubica en cuando estás en el ego y cuando estás realmente en ese centro tuyo bonito. Porque una cosa que quiero que recuerdes hoy, porque todos ustedes de alguna manera lo saben, es que cuando se está en el centro de lo que cada uno de ustedes es con conciencia, pues se crea automático una confianza y una seguridad en saber quién soy yo realmente. Y no hace falta, mi amado, mostrarla al mundo. Cuando usted tiene la necesidad, escucha esto, la necesidad de mostrarle al mundo tantas cosas suyas, es porque una parte de usted no está bien. Y entonces es cuando el ego se empodera y empieza a hacer de la suya para que usted se sostenga en algo que usted quiere mostrar. Y como les dije hace un instante, en querer mostrar tanto, más bien lo que buscas es que vean tus debilidades. Entonces, no sientas, y te lo vuelvo a repetir, temor en mostrar tus debilidades, porque cuando usted logra aceptarlas y en algunos momentos permitirse que esto salga, es cuando usted va a tener esa fuerza interna y
y convertir esas debilidades en grandes fortalezas. Pero el ego no deja hacer esos trabajos, porque el ego está siempre en un estado de atención, observando, señalando, juzgando, condenando en algunos momentos. En otros momentos es en sentirse grande. El ego le gusta sentirse grande. Es algo así como, aquí estoy yo, mírenme, ¿quién mejor que yo? Yo soy la mejor persona, el mejor profesional, el que más sabe, el más inteligente. Bájale, porque el ego desgasta. Y una de las cosas que esconde el ego y ustedes no se dan cuenta, sino lo lograrán en un futuro y acordarán de mí, es que el ego les va a crear grandes frustraciones. Cuando usted se quite esa máscara del ego y usted descubra todos los vacíos que usted ha ido creando por sostener como esa imagen y esa manera que los va a llevar a desgastarse, los va a llevar a un agotamiento por querer mostrarle al mundo una grandeza. Y escuchen esto, por favor, todos ustedes. No hace falta que le muestres al mundo tal grandeza. ¿Sabes por qué? Porque todos ustedes son grandes. Lo que pasa es que ustedes llevan la grandeza en ustedes de una manera muy intangible, que no la ven. Y como no la ven y no han aprendido a sentir esa grandeza, requieren del ego. Y ahí es donde entra el ego con todo el poder para entonces mostrarse al mundo y para que el mundo vea los logros, las grandes cosas, y pierdes la humildad. Y la humildad es algo que yo los invito a que no lo pierdan. Es algo que yo he observado también mucho en los grupos espirituales, donde muchos líderes espirituales pues se levantan frente a todos sus seguidores y ahí empieza el ego y empiezan a hablar porque hablan de que tienen una conciencia muy elevada, y por eso es que yo les digo a ustedes, yo no hablo de niveles de conciencia, ni le permito a mi vehículo hablar de niveles de conciencia, sino al contrario digo estados de conciencia. Y ustedes en esta experiencia de vida, donde este espíritu grande y maravilloso de ustedes está viviendo esta experiencia humana, el espíritu lleva en esencia esa humildad, esa sabiduría. Lo que pasa es que su mundo enamora, y este mundo enamora para eso, para entonces querer salir, y ahí es donde viene el ego a hacer de las suyas. Entonces, entendiendo cómo funciona el ego con todos estos ejemplos que he dado para ti, pues vas a acabar con la batalla, con ese conflicto de querer mostrar, de querer sentirse más grande que los demás. Te lo vuelvo a decir, mi amado, no hace falta que te desgastes queriendo mostrar lo grande que eres, porque eres grande. Lo que tienes es que despertar en esa conciencia de ti mismo a entender tu grandeza y usar la grandeza. Usted podría decirme en este instante, ajá, ¿y qué es la grandeza? La grandeza es esa energía de su ser que lo conecta con la energía universal. Y la energía universal es grande, es inteligente. ¿Qué significa esto? Que todos ustedes son inteligentes, tienen una inteligencia divina ilimitada. Entonces por eso no te hace falta competir
con nadie en el mundo. No te hace falta desgastarte para mostrarle al mundo quién eres, porque al único, escucha esto, que le interesa saber quién es y cómo es usted. ¿Por qué se arman los grandes conflictos? Porque las personas pasan sus vidas defendiéndose de la seña, ¿verdad? Defendiéndose del qué dirán, defendiéndose del qué van a decir de mí, defendiéndose. Oye, basta. Es excesivamente desgastante. El problema no es que te desgaste, el problema es que cuando te quites esa cara del ego, te vas a sentir mal, te vas a sentir vacío por no entender que el ego se nutre de cosas que resultan muchas veces banales. Nutre para ti, nutre tu interioridad, nútrete de valor, nútrete de autoestima, nútrete de reconocimiento. Porque el mundo puede decir lo que quiera, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a cambiar peleando y batallando siempre? ¿Cómo tratar a una persona que está metida en un gran ego? Mira esto. Una persona que está metida en un fuerte ego, pues la vas a tratar con toda la naturaleza, como tratas a cualquier ser que no tiene ego. Porque si caes en el juego del ego, pues el que va a terminar mal y en desgaste es usted, por no aceptar que esa persona lamentablemente vive es a través de su ego, de su apariencia, de lo que quiere mostrarle al mundo. Si es una persona de extremada confianza, pues usted se tomará, mira esto, con todo el respeto, la libertad pues de decirle, oye, como dicen ustedes en su mundo de maneras a veces graciosas, como, oye, bájale un poco. O como he oído yo expresiones así de que te va a comer el ego, pero son maneras de hacerle expresar a las personas como que se están yendo a los límites, que van más allá y que lo que van a traer a la vida es más conflicto. Porque si usted analiza, los invito, vamos a detenernos todo y traigan una persona que realmente se nutre de su ego. ¿Qué observas en esas personas? ¿Pueden verlo? ¿Qué observan? Que son personas que no aceptan. Son personas que nunca van a aceptar que alguien les diga algo. Son personas que no van a tener jamás la humildad de aceptar que hay personas que lo puedan hacer tan igual o mejor que ellos, porque ahí se hiere ese ego. Y un ego herido es un ego que va a empezar a desarrollar mucha rabia, va a desarrollar cosas demasiado fuertes que pueden ser en momentos muy explosivas. Entonces hay que tratarlos con amor, esas personas. Hay personas que dicen, cuando yo veo a alguien con ego, me gusta tumbarle su ego. Oye, tumbarles el ego a alguien no va a lograr lo que usted quisiera, porque simplemente el ego los lleva a eso, al yo hago, yo soy el mejor, porque yo hice, porque yo puse, porque yo, ese es el ego. Envuelve la personalidad en ese yoísmo, como lo llaman ustedes. Entonces, usted lo va a tratar de manera natural. Por supuesto, hay personas con egos muy elevados
que van a sentirse como un poco heridas de ver que nadie les está reconociendo la grandeza que quiere mostrar. Por eso les hablé. No te desgastes en sentirte grande, y te lo vuelvo a repetir y se lo repito a todos nuevamente, porque todos ustedes, mis amados, son seres realmente grandes. En cada uno de ustedes hay una grandeza que no la has descubierto, que no le has dado el valor y la importancia que esto tiene en su vida. No significa que no eres grande. Por eso te dije, eres una persona que estás alineado a la grandeza universal. Formas parte de esa grandeza universal. Eres un ser divino. Eres un ser de una fuerza y un poder ilimitado. Hago la pregunta que siempre hago. ¿Te lo crees? El problema es que nadie se lo cree. Para usted es más fácil ver lo grande que son otros que aceptar la grandeza en cada uno de ustedes. ¿Lo estás entendiendo? Entonces, el ego te hace perder las dimensiones o las proporciones hacia esa proyección de la vida, porque entonces te absorbe y entonces empieza el yo. Nadie como yo, ¿quién mejor que yo? Pero resulta que hay personas que tal vez no tengan tus mismas habilidades, pero tienen otra manera tan maravillosa y que se resaltan en el ser, que no tienen por qué molestarse. O tampoco puedes criticar a alguien que no sea como tú seas, porque si uno de los grandes aprendizajes de la vida es ¿cuál? Aceptar la manera de cada quien. Por eso cuando alguien me hacía referencia a cómo trato a alguien de un gran ego, les dije, trátalo natural, como tratas a cualquier persona, porque ustedes se desgastan queriendo cambiar las personas. Y recuerda, no insistas en cambiar a quien no quiere cambiar, no insistas en cambiar a quien no ha pedido ayuda para cambiar, porque esto es un trabajo personal, esto es un trabajo de cada quien. Usted en su sabiduría puede dar un consejo, pero entendiendo que el trabajo es de cada quien. Y si usted toma el papel del Salvador, pues de alguna manera estás obrando en ese ego de quién mejor que yo para decirle a las personas cómo tienen que ser. No, oye, usted no tiene que decirle a nadie cómo tiene que ser. Usted tiene que respetar las maneras de las personas. Pero aquí me detengo, porque entonces usted dirá, entonces yo cómo corrijo a mis hijos. Eso es diferente, porque como padre, escuchen esto, usted ve que un hijo se está engrandeciendo a la manera equivocada, ahí entra el padre sabio, donde usted le va a indicar. Y a los hijos, escuchen, a los hijos no hay que señalarlos, a los hijos hay que enseñarles e indicarles para que ellos puedan ver lo que usted quiere mostrarle. Pero si lo que usted quiere mostrarle al hijo lo señala y lo critica, no vas a tener los resultados que estás esperando. ¿Lo estás entendiendo? Entonces vamos a obrar más en sabiduría. Cuando cada uno de ustedes obra en conciencia sabia, el ego baja. Muchas personas llegan a un lugar y requieren de decir algo para llamar la atención. Eso es el ego. Usted está en su trabajo
y requiere de que reconozcan lo mucho que usted hace, es el ego el que está hablando ahí, porque como les expliqué al comienzo de esta charla, cuando usted está consciente de lo que usted es, de las cosas que hay en usted, a usted no le hace falta el reconocimiento. El reconocimiento lo genera es el ego. El ego necesita del reconocimiento para sentirse grande, pero como usted ya hoy entendió que grandes son todos los seres, porque todos llevan una grandeza, todos llevan una grandeza de espíritu, de alma, en una unidad, en una conciencia divina, infinita, ilimitada, y en una inteligencia. Entonces ya no necesitas mostrar esa grandeza. Tienes que hacerte es consciente de la grandeza, para que empieces a usar esa grandeza a favor, para que esa grandeza sea el impulso y la fuerza que los lleve a ustedes a actuar bajo esas conciencias más elevadas en ustedes mismos. No en niveles de conciencia, porque no, es en un estado de conciencia mucho más elevado, y en un estado de conciencia más elevado no cabe el ego. Hay que aprender a bajar, como les dije, a escuchar, a aceptar. Eso te va a ayudar a crecer, a evolucionar. En esa enseñanza que quiero darles pronto a ustedes, yo voy a tocarles un tema que se llama de la revolución a la evolución. Y a veces hace falta que revolvamos, les adelanto esto, muchas cosas internas para que puedan venir esos grandes pasos evolutivos. Porque así como les dije hace un momento, de la espiritualidad lleva a muchos a egos inmensos en sentir de que es que yo estoy más evolucionado que nadie. No, cuando usted oiga personas hablando así, es lamentable, porque el proceso de evolución no está en esa grandeza de ego. El proceso de evolución es aquí adentro, en lo que usted tiene la capacidad de entender y saber de usted mismo. Y ahí es donde van a venir los grandes cambios de la vida. Entonces, el ego es un saboteador, porque entonces no voy a mentirles de que hoy entendimos el ego y ya no voy a tener ego. No, el ego es un saboteador que siempre está saliendo en algunos momentos, pero en la medida que usted vaya despertando en esa conciencia a dominar el ego, pues usted va a llegar a un momento de que el ego perdió el protagonismo. Porque recuerda, como te lo dije hace un instante, el ego le gusta ser protagonista. El ego le gusta que vean, el ego le gusta mostrarse. Y el ego se nutre de muchas emociones. Por eso hay personas que cuando se sienten heridas de su ego, de una vez se avalanchan con palabras fuertes, llenas de rabia, para humillar al que tiene enfrente, porque el ego no va a permitir que alguien esté por encima de sí mismo. Y entonces, pues todo este aprendizaje consideraba que era muy importante mostrárselos de una manera muy sencilla a todos ustedes, para que expandan un poco esa conciencia y estén en mayor control de esa parte de ustedes que en algún momento asalta, sea profesional, sea con la pareja, sea con los amigos, sea en su vida. Entonces estén conscientes y no se sientan mal de reconocer el ego, porque eso no va a quitarle la espiritualidad. Usted con ego o sin ego es un ser espiritual, solo que el ego pues los adormece un poco en el trabajo y les hace pues el camino como más en conflicto y complicado. Pero el ego siempre está saliendo por algún lado, porque usted tiene algo que
que en el mundo va a representar bastante, y el ego de una vez asalta y va a decir a su manera de mostrar, muéstralo, muestra para que vean lo que tienes, muestra para que vean lo que has comprado, muestra para que, porque eso es del mundo y usted está aquí en esos retos maravillosos de despertar. Y por eso les hablé de la revolución a la evolución. Entonces hace falta mover todas esas piezas internas para que usted despierte y siga subiendo esos escalones maravillosos de evolucionar. No te sientas el iluminado, porque esa es otra manera de ego, sentirme que estoy iluminado, que ya a los demás les falta mucho por recorrer. No, todos se van a un ritmo muy propio. Y la espiritualidad va despertando en cada uno en la medida que así lo permitan. Esto era lo que hoy les quería entregar, mis amados, y agradezco infinitamente el que me hayan permitido nuevamente crear este espacio. Que la luz y el amor estén siempre en ustedes. Chandaya, Siranay, Eyonay, Chayanay. Bueno, infinitas gracias. Ya les voy a pasar el horario de los live, porque de momento voy a hacer solo 2 live al mes, porque bueno, por el cambio de horario, pues para este lado pues ya es madrugada, pero voy a tratar de sostenerle 2 enseñanzas al mes. Igual a través de las redes se les va a hacer llegar. El taller de este mes se va a llamar Cómo gestionar tu vida y tu energía. También se los haré llegar. Infinitas gracias por haber permitido esto. Una maravillosa semana y se les quiere en grande.